Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera mesa redonda del seminario que lleva por título Integración del recurso micológico en la gestión forestal. Una mesa redonda que, más que una afirmación, es un reto, ¿no? Que intenta pues, ver cómo es posible integrar todo este conocimiento del cual hemos estado hablando a lo largo de estas diferentes ponencias en la parte más práctica, en la parte más de gestión ordinaria. Somos conscientes de que para conseguir este reto de que los hongos sean una parte usual tenida en cuenta como objetivo en la gestión forestal, hay una serie de limitaciones seguramente pues, normativas, limitaciones a veces sociológicas, limitaciones de conocimiento sobre cómo actuar. Y en este sentido, pues esta mesa redonda realmente se plantea con este título genérico como una mesa pues, muy abierta y que les propongo a ustedes que tome el ritmo que ustedes mismos le vayan queriendo dar según sus inquietudes, según su propia visión. Es una mesa redonda en la cual pretendemos y hemos acordado con los ponentes que me acompañan que sea muy participativa. Intentaremos, por tanto, que las intervenciones sean reducidas en tiempo de los ponentes y dejar pues una media hora para que surja el debate y que podamos un poco compartir nuestras impresiones. Para abordar este reto me acompañan cuatro ponentes diferentes. Tenemos, creo, una variedad geográfica y una variedad también de perfiles, también asociada un poco también a esta amplitud de esta mesa redonda. Conocen ustedes, porque han intervenido en otras sesiones, a Simon Egli, a Juan Andrés Soria de Rueda y a Dave Peels. Y les introduzco a Álvaro Picardo, que él es ingeniero de montes, asesor del director general de Medio Natural de la Junta de Castilla-León y responsable del programa de micología. Además de responsable de otras muchas cosas. Y en principio la estructura será que cada uno de ellos intervendrá explicando dentro de su propio perfil y su propia visión su experiencia geográfica de cómo integrar este recurso micológico en la gestión forestal. Intervendrán durante aproximadamente 10 minutos y luego abriremos el debate para todas las cuestiones que a ustedes les surja, les interese. Si les parece, empezaríamos por la izquierda y le daría la palabra a Simon Egli para que nos plantee su visión de cómo integrar el recurso micológico en la gestión forestal. Adelante, Simon. Thank you. I would like to present you a little bit the situation in the country where I'm living. Oh. I want to explain you a little bit the situation in Switzerland. So, if I have to summarize it if I have to give you a very short summary, I can say in Switzerland it's quite impossible to integrate mushroom resources into forest management. It's in utopia. It's an impossible mission. And I want to say you why. There are several points. Some points are specific for Switzerland, but other points are perhaps more general. So the first point is mushroom harvesting pressure is very high in Switzerland. If you consider the high density of population in relation to the limited forest surface, then you understand that there is a high pressure. Many people are interested, and so it's a limited resource.
and harvesting is therefore regulated and restricted. So there are several restrictions, kilograms per person per day, or closed seasons in the first few days each month. And the reason for that is that many people are concerned about over-harvesting, about over-exploitation of the forest resource, and possible damage to the fungal resources. So we have still many harvesting restrictions. Each canton has its own restriction, even if we all know that these restrictions are not necessary for the mushrooms. So there are several. We have a known experiment. We have own results on which show that harvesting doesn't harm the fungi. But these restrictions are still in vigor, and they fulfill other aims, of course, but they don't help the fungi. Then, secondly, there are some conflicts in the functions of forest. In Switzerland, the forest has a very important function, a protection function. About 40% of the surface are so-called protection forests against avalanches, against snow and rock avalanches. And the structure of these protection forests is not at all optimal for mushroom growth. So these stands are very dense, old trees, trees which physically resist against these avalanches. So then, the second point, biodiversity function is also still a top topic, because there are many species, xylobiont species, which live in old forests, old growth forests, on dead trees, and there is an ongoing initiative to increase the surface of dead wood and old growth forests. And as we know, these forests are not optimal for growth of mushrooms. Then more and more, a new function comes into conflict with the mushrooms. That's the energy wood. So ecological alternative to nuclear energy, more and more, after the accident in Japan. And the price for wood is increasing. And there is a trend for short rotation forests with fast-growing species. So if I summarize, even if picking mushroom is very popular in Switzerland, it's very difficult to find a political support for favoring mushroom growth in forests and for integrating this view into forest management. Other interests are much stronger. Gracias, Simon, por tu aproximación utópica. Acto seguido daría la palabra a Juan Andrés Soria de Rueda, que tiene una presentación. Sí, está en el ordenador, sí. Un segundo que sube Fernando, si quieres ir al atril.
Juan Andrés nos va a dar una aproximación mucho más cercana. Bien. En 10 minutos. Sí, o incluso un poco menos, ¿eh? Bueno, quería comentar que ha habido un notable cambio de actitud en los gestores forestales en relación con los hongos silvestres comestibles, ¿eh? Es importante reseñar que los hongos silvestres han sido con frecuencia considerados pues, solo en un aspecto, digamos, perjudicial. Y de hecho, el principal problema que hemos visto muchas veces es que se han visto los hongos como algo pernicioso, ¿eh? Esto ha cambiado recientemente, ¿eh? La práctica totalidad de los gestores, y en particular hay que comentar que aquí en Castilla y León se ha notado, pero bueno, un muy notable cambio, ¿eh? Desde el punto de vista del gestor forestal, que no ha visto ya solo hongos como algo únicamente patógenos, que desde luego los hay, pero como algo incluso como muy productivo. Muchos bosques y hábitats tienen, no obstante, hay mucho por avanzar. Luego, por otro lado, el cambio, un aspecto importante es en relación con el control de la recogida de hongos, ¿eh? En un principio, los gestores forestales de las distintas zonas pensaban que era absolutamente imposible el controlar la recogida, y este pues es un grave problema aquí en la provincia de Palencia, donde pues investigamos bastantes parcelas. Pues ha sido habitual una recogida, digamos, descontrolada, ¿eh? Hay que tener en cuenta que la globalización hace que, por ejemplo, pues vengan recolectores de otros países exclusivamente, a recoger hongos, a veces pues directamente de Hungría o de Rumanía, vienen a recoger las setas. A veces pues se montan barracones en las repoblaciones forestales, ¿eh? En Palencia, unos de los hábitats más productivos de Boletus pinophilus son repoblaciones de pinos hechas hace unos 50 años, ¿eh? Y que son extremadamente, bueno, en algunos casos, esta primavera, por ejemplo, ha habido una producción de Boletus pinicola o pinophilus extremadamente alta, y esto, pues, en los últimos años ha habido un verdadero descontrol, ¿eh? Esto, pues, se intenta con el proyecto de regulación a nivel de Castilla y León, que deseamos que se aplique cuanto antes, el controlar estos problemas, ¿eh? Eran casi de orden público. Esto es fácil decir que habría que resolverlo, pero imagínense un autobús que viene de Hungría, vienen pues 50, o eran varios autobuses, de personas que les han contratado en su pueblo de origen a recoger los Boletus pinophilus. Se recogen en camiones y se exportan directamente, ¿no? Eso es bueno, yo cuando vi los barracones de madera implantados en el Pinar, daba miedo. Me recordaban un barracón de campo de concentración, y este tipo de explotación pues, es intolerable desde un punto de vista social y que origina muchos problemas. Es necesaria la regulación que se plantea en el problema MIAS, y creo que es algo, bueno, pues urgente de aplicación, ¿eh? Esto es factible. De hecho, lo que es este cambio de actitud, y que los técnicos, desde luego, están muy interesados en que se aplique, ¿eh? De hecho, hay que agradecer públicamente a que en la Junta de Castilla y León, con este proyecto y todo lo que resulta de esto, que sea un verdadero ejemplo para que pues este tipo de problemas pues dejen de existir. Y que luego también es importante reseñar que hay muchos técnicos forestales trabajando en la Administración de Castilla y León interesados en realizar trabajos forestales con vistas al mantenimiento y promoción de los hongos silvestres, ¿eh? Esto, por ejemplo, es algo que es también pues, de agradecer.
dejar de ver los hongos como algo muy secundario y que puede evidentemente ser muy positivo. Entonces, es difícil a lo mejor pues, el integrar lo que es el recurso micológico, pero creo que es factible el incluirlo pues, como otro tipo de recursos y que no es excluyente el recurso micológico del otro tipo de recursos. Bien, con esto ya he terminado. Gracias, Juan Andrés. Acto seguido daría la palabra a Dave Pills, que nos dará la visión y nos explicará su experiencia también desde lo que es la costa oeste de los Estados Unidos. Adelante, Dave. Thank you, Jose. Reflecting on what I have heard at this conference so far, one thing that stood out for me is that many of the forest management techniques that can be used to improve edible mushroom production also have a variety of other benefits. And it's really a good example of multiple use forestry in its true sense. For example, there's producing not only mushrooms but wood from thinnings. There's various amenities such as biodiversity that come from a healthy forest. In some cases, managing the forest for mushroom production can also produce some benefits with respect to reducing the risk of wildfire. So it really is a good example of how forests can be managed for many different purposes with the same silvicultural techniques. In listening to all this, I tried to apply it to the situation in the United States. And I will go into this in greater detail tomorrow afternoon when I give my own presentation about commercialization and regulation in the United States. However, our situation, I'll talk from a manager's perspective, not so much the public, is actually quite opposite of what's happening in Switzerland. We have sort of it's hard to generalize about the United States in general, but I'll try to generalize about rural communities in the United States. There's still very much in the Western United States a cowboy culture, and that is anti-tax, anti-regulation, anti-government. These are my resources, and why do you want to tell me how I'm going to manage them? Very little support for collaborative efforts to manage resources. It's changing, but there's that strong underlying thread. So you have the barrier of attitudes to this sort of integrated management of fungi. Many of the harvesters don't want to even buy permits to go pick their mushrooms. If they get caught, they pay a fine, but many of them take that risk. The other barrier, particularly with foresters and managers, is a lot of it's ignorance, but partly it's attitude on their part too, because there's a long history of logging old-growth forests in the United States as quickly as you can and get as much timber value as you can as quickly as possible and ignoring other values. This was particularly true from the 1950s through the early 1990s. Since then, there's been more of a move towards managing forests that have already been cut and are in their second growth cycle or third growth cycle, and managing those forests for more purposes than just timber. But it's a slow transition in attitude among foresters that they're doing these silvicultural treatments not just to produce timber, but to produce a wide range of other values. So there's an attitude barrier among foresters in that regard.
And then part of it's just ignorance, both among the public and among managers, that they just don't have a deep appreciation of mushrooms. The group I've been with has been working for decades to try to change that. As long as 20 or 30 years ago, we put on courses for foresters called Mushrooms and Managers, where we talked about the importance of, the beneficial importance of fungi and ecosystems. It's slowly changing, but there's still a lot of ignorance out there. So I'm going to be taking back some lessons from this conference to the people I know, because I think that the Micah Silva project, the Custa project, and others have developed some really good paradigms for how to integrate fungi into forest management. And I'm really looking forward to the next talk that Mario has on developing a master's program, for education on this. It's something I've thought has been needed for quite some time. Thanks. Gracias, Dave. Y ahora daría la palabra a Álvaro Picardo, que nos dará la visión más desde el punto de vista de administración. Y que nos podrá explicar un poco las medidas tomadas en Castilla y León para integrar este recurso micológico en la gestión forestal. Bueno, Adelante. Buenas tardes a todos. Sinceramente, yo creo que han sido todos muy respetuosos con el tiempo y yo igual no lo soy tanto. Pero quería compartir, y creo que es importante, la experiencia nuestra en cómo integrar el recurso micológico de verdad en la gestión forestal en Castilla y León, que estamos convencidos de que es posible lograr esa utopía, y yo soy el primero que ha cambiado y recuerdo muy bien la primera reunión que tuve en que me propusieron esto. Y me voy a referir, en primer lugar, a las características del recurso micológico, pero las que yo creo que son destacables, que lo hacen que sea muy particular, la normativa sobre el recurso, que es lo primero que hay que tener en cuenta, las características del sector de partida, tenemos lo que tenemos, los recolectores y propietarios que tenemos. ¿Con qué principios estamos trabajando en la integración? El enfoque regional que tenemos y los principales retos a futuro, porque creo que hemos avanzado mucho, pero nos falta muchísimo más. Los hongos silvestres comestibles, que es de lo que estamos hablando, en primer lugar es un recurso mal conocido, y también por los forestales. Y ha cambiado mucho, pero no es solo en Oregón o en la costa oeste de Estados Unidos. En España, yo he sido gestor durante 12 o 14 años en el norte de León y en el norte de Burgos, y jamás pensamos en los hongos realmente, sino como una cosa muy anecdótica. Es un recurso extraordinariamente diverso. Cuando yo veo los pliegos de condiciones y la lista de especies que tenemos que regular, en un monte tienes 3 especies, pero a lo mejor de setas tienes muchas más. Es un recurso escasamente visible, y eso para los inventarios de los forestales lo hace esto muy raro. Esto cómo se muestrea. Incierto y difícilmente previsible. O sea, yo sé la madera que puedo vender, pero no tengo ni idea de cuántos lactarius o cuántos boletus va a haber, porque las variaciones son altísimas. Es un recurso estacional, y esto tiene implicaciones. Y es otoñal como la caza. Menos mal que no coincide de lleno con la caza. La micología es más al principio, la caza más al final. Era un recurso escasamente apreciado. Era. Y ha habido experiencias de regulación previas locales, pero yo me atrevo a decir poco exitosas. Y yo tenía unos cuantos expedientes de aprovechamientos forestales de perrochicos en el norte de Burgos para los vizcaínos, y teníamos expedientes en distintos montes de utilidad pública, pero la verdad, todos los que habíamos intentado en Palencia, en Salamanca o en Burgos habían fracasado. La normativa que tenemos, pues no hay una regulación específica, y el sector empezaba a nosotros, a la consejería, a pedirnos: lo primero que hay que hacer es una ley micológica. ¿Pero qué vamos a hacer una ley si no sabemos ni lo que hay que hacer? No. Pero la realidad es que no teníamos regulación específica. Punto fundamental, es un producto del bosque.
Y esto se reconoce desde 2003 con la Ley de Montes Nacional, que insistimos algunos para que allí figuraran los hongos. Menos mal, porque los tribunales lo consideraban un res nullius, que eso era pues del que lo cogiera. Otra cuestión diferente con otros recursos forestales, es un producto agroalimentario. Hoy por la mañana me he reunido con los del piñón o con los de la seta, pero esto no es resina y esto no es corcho. Entrar en las cadenas alimentarias exige toda otra normativa y, de hecho, tenemos una normativa, afortunadamente, con un Real Decreto desde 2008. Y para mí es fundamental que hay un mercado opaco y oculto, un mercado negro, y mañana lo veremos, con una fiscalidad inadaptada. Y la primera normativa y fundamental para un mercado es cómo le aplicas qué fiscalidad. Por tanto, es evidente la necesidad de que hace falta una normativa, pero sin prisas. Creo que hay que tener claro lo que hace falta y no lo teníamos y todavía no lo tenemos. Las características del sector, y empiezo por el recolector porque me es difícil poner unas pantallas donde se vea propietarios forestales, pero el primer elemento es el propietario forestal y hay propietarios privados y propietarios públicos. Y tenemos demandas de todos y más de los privados porque regulemos, porque la gente le entra en los montes y esto es un problemón, pero tenemos mucha dificultad de trabajar con montes privados, todavía no lo hemos hecho, pero tenemos una petición expresa y este año vamos a intentar trabajar con privados. Sobre todo estamos trabajando con propietarios de montes públicos que lo hacen más fácil, pero por esto los alcaldes y su decisión era fundamental. Y bueno, y ahora el recolector. Porque para un recurso forestal se puede recolectar de muchas maneras. La madera la puede cortar el propietario del monte y ponerla en cargadero y venderla así. La resina la vendemos a recolectores que son autónomos que van al monte y recogen la resina. Lo normal de la madera, en realidad, es que hay un maderista que compra el recurso y lo vende a una industria. ¿Tenemos industriales de setas que compren el recurso y lo lleven? La mayoría no. La mayoría son aficionados, familias, y hay cientos de miles de aficionados en Castilla y León. Pero además hay temporeros profesionales, los rumanos, y nosotros el año pasado recibimos un escrito formal del general de la Guardia Civil por los problemas de orden público que se estaban provocando en las provincias de Palencia y de Soria, porque llegaban estas furgonetas que las llenaban hasta arriba, gente necesitada que se llevaba el recurso y claro, los de los pueblos dicen, oiga, que esto es nuestro, pero se lo llevaban. Otro elemento fundamental, el comprador. ¿Quién compra esto? Pues mayoritariamente son irregulares. O sea, es el paisano de la furgoneta que se pone allí con la romana y con unos puestos de compraventa sin garantías ninguna. No ya hablo para la seguridad alimentaria, para el paisano que le van a pagar 3 kilos o 6 kilos. Pues bueno, te tienes que fiar de la romana. Yo no lo sé, a mí me engañarían. Y las empresas que se llevan esto, porque en realidad ¿a quién llega el hongo? El hongo al final tiene que llegar al consumidor final. En muchos casos es para autorrecolección, pero en muchos casos está cada vez habiendo más pequeñas empresas rurales de embotados, de distintos productos, que está muy bien, y con alta participación femenina, que a nuestro gobierno y a todos los gobiernos del medio rural esto les preocupa mucho. Que las mujeres tengan trabajo es importante, y en estas empresas lo tienen. También son consumidores intermedios los centros de turismo rural, y los centros de turismo de Soria se están llenando, y esto es el mayor aliado que estamos teniendo. Y bares y restaurantes como los Pinchos de Valladolid, que empiezan, bueno, los que yo tomé ayer no tenían setas, pero cada vez hay más. Y vamos a ver los principios de la integración. Pues la gestión forestal lo primero ha de ser sostenible, por tanto lo primero que necesitamos es garantizar la conservación del recurso. Y si esto se nos llena de rumanos o de covaleda, me da igual la gente donde sea, y se lo llevan a expuertas, tenemos un problema. Y hemos visto que esto en Italia y en otros países europeos ha sido un problema. Pero nuestra gestión forestal, y en Castilla y León estamos orgullosos, es que es especialmente multifuncional y especialmente multirrecurso. Aquí la caza es importantísimo en todos los montes, es muy importante también la madera en muchos casos, los pastos están en todas partes e interaccionan con la micología, y en otros sitios es el piñón, la castaña, y los hongos van a entrar a ser uno de los recursos generalistas, como los pastos, la caza y más que la madera. Por tanto, importante. Pero nuestra gestión ha de ser adaptada a la naturaleza y, por tanto, en general queremos minimizar el cultivo. Tiene que ser integrada
en el mercado. Por tanto, como esto no sea rentable, a mí es lo que me dice el director general, Álvaro, te quedan unos añitos y vamos a cerrar el grifo. Hay que hacer que la micología sea rentable, pero tiene que ser socialmente apreciada, y empezamos con unas polémicas. Yo recuerdo a las asociaciones micológicas puestas en pie de guerra, que nos iban a montar un recurso por haber sacado un primer decreto de que queríamos poner orden. Bueno, hay que poner orden, pero no puede ser levantando a la población en armas y diciendo ¡bah! Por tanto, hay que ir poco a poco y generando consensos. Y lo primero, el problema no es la selvicultura. El primer problema es conocimiento, y nos hemos hartado de dar cursos a todo el mundo, a los guardas, a los técnicos, a los recolectores, a los guías. Fundamental generar conocimiento, generar sensibilización. Y caray, lo que hemos salido en la tele y lo que ha contribuido esto a cambiar. Pero para que haya integración en el recurso forestal, lo más importante de todo es que haya control. Y aquí estamos ante las setas, estamos en una situación como en la gestión preselvícola, como están los ingenieros que lleven la gestión forestal en Brasil. Pues si me están robando, si me matan. ¿Cómo? Lo que menos importa es si mi área basimétrica debe ser de 30 o de 40. Es que el guarda se juega la vida porque lo matan. Entonces, lo primero es control, y si yo tengo control, podré hacer una adecuada gestión selvícola. Por tanto, no es un problema de selvicultura, es un problema de gestión socioeconómica, fundamentalmente de un recurso natural muy singular. Y los principios básicos con los que estamos trabajando en Castilla y León, el primero es cautela. Todo lo que habíamos visto hasta ahora había fracasado. Y a mí me hablaban, en Cataluña, esto le llegó al presidente y lo metió debajo de un cajón. Aquí lo que no queríamos es que nuestro presidente lo metiera en un cajón. Si hay un recurso, hagámoslo bien. Por tanto, con cautela, pasos firmes y sin precipitación. Y llevamos 10 años trabajando, y creo que nos quedan otros 10 para dejar esto preparado. Pero creo que vamos bien. Hay que construir consensos, hay que aprender de otros, mucho. Y para nosotros ha sido importante mirar a otros territorios. Italia es interesantísimo, por eso yo estimulaba a Fernando a seguir saliendo fuera y ver qué hacen los suizos, qué hacen los franceses. Hay que aprender de otros, que aquí no se sabe mucho. Y hay que aprender de otros mercados. Recuerdo la primera vez que un economista nos vino a definir las lonjas y nos habló del marisqueo. Y yo dije, ostras, qué interesante. ¿Cómo pasaron del marisqueo sin control a que ahora es una actividad totalmente regular? Y cuando estamos hablando con la gente del mundo de la fiscalidad, con la agencia tributaria, nos dice, el régimen fiscal que creemos que necesitáis es el más parecido al de los chatarreros. Dije, madre mía, no jamás pude pensar que para integrar la gestión forestal con la micología hubiera que pensar en las soluciones de los chatarreros, pero así es. Hay que aprender con otros. Por eso hemos trabajado, sobre todo en el MIAS, en un enfoque de cooperación y vertebración. Primero, convertir en aliados a las asociaciones micológicas. Y yo estoy orgulloso, y creo que he visto unos cuantos por aquí, que estamos trabajando bien. Fundamental, los ayuntamientos y los grupos de acción local. Gracias a todos los gerentes de los grupos de acción local. Cuánto nos han ayudado en construir consensos. Y en las empresas micológicas, que son los últimos a los que estamos incorporando, pero vamos bien. Y como digo, hay que contar con otros. Porque esto no lo vamos a arreglar los forestales, os lo aseguro. El problema no es de los forestales. Es que tenemos que ponernos de acuerdo con la Administración Agroalimentaria, con la Agencia de Seguridad Alimentaria, la agroalimentaria por los mercados, la seguridad alimentaria por la trazabilidad y las intoxicaciones que se están duplicando, el SEPRONA y la Guardia Civil, si queremos control, fundamental, y la Agencia Tributaria. Hasta ahora estamos trabajando con todos ellos, mañana contaré un poco más, y vamos bien. ¿Y cuál es nuestro enfoque? Pues 10 años de trabajo. Y quiero reconocer los inspiradores, porque aquí la clave es que tiene que haber ideas que son geniales, y lo ves con el tiempo. Y la idea genial, para mí, me la expusieron 2 personas, José Luis Las Heras y Mercedes Molina, un alcalde y una catedrática de geografía, ningún forestal. Y yo tenía una cara de escéptico con el director general, y me dijo, te vas a encargar de esto y lo vas a hacer con el enfoque participativo que dice esta señora y este alcalde. Y dije, pero bueno, qué follón. Yo estaba acostumbrado a que los forestales elaboramos un pliego de condiciones, decimos cómo se hacen las cortas y se acabó. Pues no, hay que ver lo que hemos aprendido. Yo el primero, y se lo debo a ellos, y se lo debo a la visión de Mariano Torre, el director general, que dijo, vamos a por esto. Y hemos ido, Hemos trabajado con iniciativa local. Fue un ayuntamiento el primero que nos dijo, adelante.
pero es fundamental el liderazgo regional. Hay que agradecer a los 4 consejeros que hemos tenido, que a todos ellos le hemos contado esto y algo habrán visto y algo habrán oído de los alcaldes o de la gente, porque habréis oído a la consejera, ayer habló aquí, y tienen muy interiorizado el discurso, y eso es fundamental. La consejería ha sido el elemento tractor. Perdón, me estoy extendiendo mucho, me queda poco. La idea era avanzar en mancha de aceite, y mira que nos pedían, todos queremos ya que nos reguléis, esperar despacio. Tenemos que conseguir que esto se vaya extendiendo, y se va extendiendo. Y por eso hemos pasado de los grupos de acción local a las diputaciones, porque ahora ya el tema yo creo que no podemos trabajar con 48 grupos de acción local, y estamos trabajando con 7 diputaciones, llegando a más de 2.500 ayuntamientos, que en Castilla y León tenemos más ayuntamientos que en todo Suecia, seguro que en Suiza. Y eso lo hace muy difícil, porque hay que poner de acuerdo a cada uno de ellos. Hay que convencerle personalmente, ¿verdad, Arturo? Hay que ir allí y decirle, oye, que esto es bueno, créetelo. Por tanto, hay que integrar a todos los agentes y hay que tener solidez científica. Gracias, Balonsadero, porque nos habéis dado lo primero que necesitábamos, conocimiento y saber. Hay que aceptar a los precursores, había que integrar a FANCAL y las asociaciones micológicas y nos han ayudado muchísimo a dar cursos, a sensibilizar. Había que vertebrar el sector y por eso ha trabajado muy bien CESEFOR. Y había que tener una fundamentación técnica, gracias a los técnicos de los servicios territoriales que, como bien dice Juan Andrés Soria, han entendido el mensaje y se han sumado a ellos, muchos con un entusiasmo que a mí me sorprende. Me vienen, Álvaro, que sepas que en el monte no sé, 47 hemos metido 5.000 hectáreas para ordenar las setas. ¡Jo, qué bien! Eso era impensable. ¿Y qué retos tenemos? Y ya 2 diapositivas. Lo primero, consolidar y extender las unidades de gestión micológica. No sé si ya se ha hablado o no, yo no he podido estar aquí, pero mañana hablaremos. Son las unidades comarcales que van a servir de integración del recurso. Porque el gran problema es que tú no puedes gestionar este recurso para un monte de 500 hectáreas. Es demasiado cara la vigilancia, la señalización, te engañan. No, tenemos que ir a unidades amplias y estamos trabajando en unidades de 10.000 hectáreas. Hay que adecuar los procedimientos administrativos y no sabéis la pesadilla que es conseguir que entiendan los abogados las peculiaridades de este recurso que se tiene que vender como otros. Y hemos querido consolidar un sistema regional de permisos. En esto yo he sido especialmente burro. Yo no quería que la micología acabara de ninguna manera como la caza, con 7.000 cotos y 7.000 señores que venden permisos. Hemos ido trabajando para que haya un sistema coordinado y con autonomía, pero un sistema regional, que creo que le va a dar una grandísima potencia a Castilla y León. Estamos trabajando bien, pero es un sistema voluntario. Si otros quieren tener un sistema que no sea el MIAS, hay otras formas de hacer la integración. La nuestra no es la única, pero creemos en la fuerza de ir todos juntos. Lo más importante, la vigilancia y el respeto. Estamos trabajando mucho con la guardería, con los agentes forestales cuya labor es inestimable, con el SEPRONA, con los guardas jurados, pero al final lo que tenemos que construir es conseguir respeto y que todo el mundo entienda que el permiso hay que pagarlo, que está bien y que cada uno se lo pida al de al lado. Es la única vía, porque no podemos tener un guarda al lado de cada seta. Un pino se ve, la seta no se ve. Por último, la marca de garantía Setas de Castilla y León. Si los empresarios no ven que esto tira, los forestales no lo conseguiremos. Y estamos con un producto alimentario tóxico, potencialmente peligrosísimo. Por tanto, yo estoy cruzando los dedos que no tengamos accidentes. Lo más importante es la trazabilidad y la seguridad alimentaria. De ahí la importancia de la marca esta. Y trabajar con el gastromías. Por tanto, hay que dejar atrás la báscula y la romana 2.000 años. Tenemos que pensar en los próximos 2.000. Y el mercado va a ser distinto. Y lo primero es consolidar un sector empresarial. Si tenemos buenos rematantes que son nuestros aliados y son los últimos que estamos ganando, esto saldrá adelante. Los empresarios se unirán a nosotros si tienen un sistema fiscal adecuado. Y la agencia tributaria nos dice, es que el IVA está integrado a la Unión Europea, es armonizado, esto es un follón. Pero la agencia tributaria se lo está pensando. Necesitamos integrarlo de verdad en la planificación y la gestión forestal. Creemos en hacerlo a través de los PORF, planes de ámbito comarcal, pero ahí tenemos que trabajar más. Insisto, no me preocupa, esto es fase 2. Esto será para el 2025 y estas cosas, porque estamos haciendo una integración que no ha existido durante 200 años de gestión forestal que tenemos, pero que servirá en los 200 próximos años. Estamos haciendo historia. Y hay que trabajar todos juntos. Por tanto, la importancia de consolidar la vertebración sectorial y mañana hablaremos de lo que es la mesa micológica. Y finalmente, cuando lo tengamos todo claro, abordaremos una ley, que yo creo que no hace falta una ley, bastaría con un decreto. Muchas gracias
Y perdón por extenderme tanto. Gracias, Álvaro, por esta lección magistral. Hace tiempo que desde Castilla y León soy referencia de otras comunidades autónomas en muchas de las políticas y en micología también lo sois. Y es tiempo para el debate, para que ustedes planteen preguntas a los miembros de la mesa o planteen cuestiones abiertas que permitan el diálogo entre todos nosotros. Santiago, el micro, aquí delante. Les pediría que se identificaran. Sí, soy Santiago Reina, de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, un comentario: estoy completamente de acuerdo que no hay posible gestión forestal si no hay regulación y el recurso se sabe de quién es y cómo se aprovecha. Pero mi pregunta va más bien hacia Álvaro, porque dices, vamos a ir despacio. No sé yo hasta dónde, si la estrategia de ir despacio es buena o todo lo contrario. Es decir, a medida que vamos más despacio y cada vez más afición a recoger las setas, cada vez hay más sensación por parte de los recolectores de que es un derecho poco menos que constitucional el meterse en cualquier monte y recoger las setas que hay allí, y lo que se va a consolidar es esa sensación por parte de los recolectores, de los recolectores aficionados o de los que desembarcan en furgonetas. Por lo tanto, no sé si ese despacio que dices, si en ese sentido puede ser contraproducente. Yo personalmente estoy absolutamente convencido de que hay que ir despacio y sobre todo dando pasos en firme, porque a las experiencias de otros me remito. Es que en esto de verdad creo no se puede correr, porque estamos hablando de cientos de miles de personas que van a entender de alguna manera hurtados sus derechos. Y yo he estado en muchas negociaciones con los pueblos y hacen entender a los vecinos de cada pueblo que si quería evitar a los rumanos para que les robaran las cosas, los primeros que tenían que tener un permiso eran ellos. Cuesta. Pero bueno, pues ojalá en otras comunidades. Yo lo que pediría no es más velocidad Castilla y León, sino que el modelo, no de Castilla y León, que Valencia avance con su modelo, Navarra con el suyo y Andalucía con el suyo. Pero lo que hay que hacer es decir, es verdad, necesitamos regulación. Totalmente de acuerdo, pero sin precipitarnos. Y es imprescindible que lo entiendan los vecinos, y para eso lo tienen que entender los alcaldes, y para eso lo tiene que decir la tele. Y ya lo está diciendo en segunda cadena, que a lo mejor en otras comunidades esto pasa. Yo en Castilla y León percibo que está entrando muy bien el hecho de aceptar un permiso, y la disposición a aceptar ese permiso hace 5 años era nula. Absoluto rechazo de pleno. Entonces, animo a cualquiera a ir a convencer a un pueblo de 8 vecinos de 58 años a que acepten una cosa de estas. Yo creo que con prisas no vas a ningún lado. Arturo, yo creo que sería interesante si hay entre los asistentes personas relacionadas con sociedades micológicas que también pudieran dar su visión. Bueno, Álvaro, impresionante. Arturo, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, soy director técnico del proyecto MIAS de Castilla y León. Bueno, una puntualización, porque creo que la anterior que ha hecho la pregunta creo que está fundamentada. Y ahí tengo que decir una cosa a Álvaro que creo que debemos de meditar. Tenemos dentro de la regulación del proyecto 2 velocidades, la lenta y la rápida. Como tú bien sabes, tenemos sectores socioeconómicos cuyos intereses son distintos y en algunos casos contrapuestos. Hay sectores y operadores que se rigen por esta lentitud, esta reflexión, asentar las bases, avanzar más despacio consolidando, pero hay otros sectores, como tú bien sabes, que están demandando lo contrario. O sea, el sector privado está en un peligro enorme. Las empresas comercializadoras, las empresas que de alguna manera tienen relación con el micoturismo, están pidiendo velocidad. ¿Y qué es lo que tengo que decir yo? Bueno, pues que tenemos que organizar esa lentitud que viene de alguna manera
no sé si exigida, pero demandada desde las administraciones públicas, con esa otra velocidad que nos demandan los privados, las entidades privadas. No es fácil, pero no se puede decir que vayamos lento. Tenemos que ir lentamente caminando sin perder tiempo. O sea que, atención, si en algunos casos, si en sectores privados, por esa lentitud se desalientan, tenemos un grave riesgo de fracasar en nuestro intento. Mi contacto, como tú sabes, con los empresarios es estrecho y verdaderamente les veo pedir todos los días. Yo estoy aquí todos los días con los empresarios. ¡Que han venido! ¡Que han venido! O sea, tenemos empresarios de Zamora que han venido al simposio. Esto es lo nunca visto. Los empresarios nunca vienen a estas cosas. Han venido, están aquí y se interesan. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que están pidiendo socorro. ¿Cómo va a luchar un empresario de Aliste o de Puebla o de Soria con ese autobús o dos autobuses que vienen de Rumanía que se le instalan en el monte? Que les van a coger las furgonetas, le distorsionan a los recogedores y luego le van a quitar los clientes en Madrid o en Barcelona. Tenemos que dar soluciones a eso urgentes y en eso pues no podemos perder mucho tiempo. Gracias. ¿Otra intervención? Dani. Hola, Dani Oliach del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña. Bueno, un poquito una reflexión a nivel del tema fiscal, el tema de asemejarse al sector de la chatarra. Un poquito la preocupación porque la idea es que se puedan comprar las setas y las trufas sin tener que hacer factura. Entonces, no sé si el tema, como lo veis desde la Administración y de cara al sector privado, ¿no? Un tema de furtivismo, etcétera. Bueno, yo he intentado trasladar que esto me parece la cuestión absolutamente crucial. Hay que tener un marco fiscal adecuado. Yo no tengo ni idea de cuál es el adecuado. Lo que evidentemente conocemos, porque Arturo me ha trasladado y los propios empresarios, el problema que ellos tienen, y claramente el tema de los chatarreros es lo mismo, que van recogiendo, y la idea es trasladar la factura del que vende, digamos, del recolector privado, a que de alguna manera las facturas o las liquidaciones a la Hacienda la hagan los propios empresarios de la micología. En eso se está. Yo lo que veo es que de verdad la agencia tributaria lo está pensando, demandaría a todos, en la medida en que cada uno pueda, en las distintas comunidades autónomas, en las empresas, a presionar a la agencia micológica, a la agencia tributaria. Deberíamos ir juntos, porque Francia también está haciendo una aplicación un poquito sui generis del IVA. Deberíamos ir todos a decir, señores, es que esto es algo especial, es que no le pueden pedir a 500.000 personas que haga la declaración de IVA porque se ha llevado 2 kilos de níscalos y tiene que declarar 18 euros y hacer una factura a un señor que es médico o maestro o fresador en un taller. Entonces, es clave, pero hay que dar tiempo y yo no sé cuál es la solución. A mí me parece que lo que plantea Hacienda es bastante sensato y yo veo que hay entendimiento entre empresarios y Hacienda. Ahora hace falta que muevan ficha. Siguiente. Por ahí detrás y luego aquí. Sí, soy Rafael Aramendi de la Sociedad Micológica Magredos, como has tirado el capote, ¿no? Bueno, yo solamente hemos detectado una situación que las sociedades micológicas en general llevamos haciendo cursos, exposiciones micológicas desde finales de los años 80, incluso antes, y entonces ahora con el modelo de regulación ya surgió el año pasado, con Arturo estuvimos hablando, no hay problema, no os preocupéis, pero los problemas se producen a la hora de realizar nuestras actividades, en concreto o bien con guardería micológico o fundamentalmente con Guardia Civil de Seprona, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé cómo pensáis, si tenéis alguna solución para compatibilizar estas actuaciones, nuestras actividades, que nosotros mismos nos hemos limitado ya desde muchos años la recogida de solo 1 o 2 ejemplares por especie para poder hacer la actividad docente o la actividad cultural de una exposición, etcétera, ¿no? Porque, claro, la Guardia Civil
dice, no, tú llevas setas, no distingue. Entonces, si no tienes has pagado el permiso, que entendemos que nosotros no estamos recolectando en ningún momento, ¿no? Sí, estamos cogiendo 2 o 3 ejemplares de cada especie para hacer un fin didáctico y cultural que llevamos haciendo desde mucho antes del proyecto, ¿no? Pues también me he referido a las asociaciones micológicas porque yo creo que han hecho un trabajo de pioneros absolutamente fantástico. Y lo que hemos hecho es firmar un convenio con ellos. Nuestros primeros aliados han estado en las asociaciones micológicas para conocernos mejor, ver la problemática y ver cómo podíamos resolver los problemas que tienen. Lo primero que te diría es que nosotros con nuestro sistema de regulación no hemos impuesto normas nuevas. Es que la norma básica tenían que aceptarla los recolectores y los aficionados. Es decir, para tú recoger en un terreno que es propiedad de alguien, tienes que tener autorización suya. No lo digo yo, lo dice el Código Civil. Por tanto, no es un problema que viene con el sistema de regulación. Hombre, sí es verdad que hemos dado a conocer un hecho que antes, pues mira, como no se daba a conocer, yo voy y recojo libremente. No, la norma estaba ahí. Por tanto, tenéis que cumplirla, todos. Y vosotros yo creo que los primeros. Y así lo han entendido mayoritariamente las asociaciones micológicas de Castilla y León, que ahora colaboran mucho con nosotros. Y no sé si finalmente lo hemos llegado a arreglar porque nos pidieron incluso un carnet tipo, de manera que pudieran, pues eso, es que yo no quiero recoger 2 kilos, sino 2 ejemplares. Y yo creo que nos pareció muy bien. No sé, Arturo, ¿lo hicimos o no? Bueno, en la filosofía del proyecto, en ningún caso hay intención de poner pega a cualquier actividad cultural, formativa, educativa o de investigación. Vamos, es una cosa que lo tenemos todos absolutamente claro. Al lado tienes a Santiago, que sabe y es consciente que hemos hablado mucho de este asunto, que hay unos permisos específicamente científicos que denominamos, perdón, no específicamente, genéricamente científicos, que contemplan distintos casos que cubren todas estas actividades. Desde la expedición de un grupo o de un curso micológico colectiva, que puede tener una autorización especial para ese día, desde contemplar una persona que haga trabajos de investigación para un organismo, que se le reconoce en ese sentido, que hay un comité de evaluación. O sea, solicitud de un permiso científico, pasa a un comité de evaluación en Balonsadero y ellos dicen, efectivamente, este señor cumple el prototipo de permiso y automáticamente se les pide. Un colegio que va con los niños al monte, se le da una autorización expresa. Muy bien, esto está, vamos, no me cabe ninguna duda. Y el diálogo está abierto permanentemente. Acabo, perdón. Bien, eso es así. Entonces, Ok, entendido. Sí, perdón, quiero decir, no cabe la posibilidad de que ninguna persona que entre en las asociaciones micológicas use el prototipo ni la disculpa de ser científico para coger 5 kilos de boletos. Esto es una miseria y nos consta que en muchas asociaciones hay personas que van por esa línea, que creo que es, de cualquier punto de vista, una visión miope del asunto. Ok. ¿Tiene relación con lo que está explicando ahora? Bueno, no, es porque había una... vienes tú después, interviene él y luego vienes tú. Y luego tú, Luis. Sí, buenas tardes. Soy Santiago de Castro Alfageme, presidente de la Federación de Asociaciones Micológicas de Castilla y León. Y, lógicamente, tiene relación con lo que ha dicho mi compañero y con lo que ha dicho Arturo. Este otoño pasado, con la creación de las nuevas unidades de gestión, pues distintas personas a título individual han solicitado un carnet de científico para poder entrar a hacer esa actividad científica en las unidades de gestión. Desde la Federación lo que hemos pedido, y hay un documento que se ha entregado a la dirección del proyecto, para regular, y queremos ya, lo llevo pidiendo con insistencia, Arturo, un documento que sea válido para poder actuar en otras serie de situaciones, como actividades culturales, actividades educativas, actividades propias de las asociaciones micológicas, como bien dice Rafael,
que llevamos haciendo desde hace muchos años, para no tener problemas. Y vamos, tenemos de momento el acuerdo verbal, que lo único que hago es reclamar que se ponga sobre el papel y que se pueda ser efectivo. Ya debería haber sido, porque yo ya lo he pedido para esta primavera. Espero que para el otoño sea efectivo y no haya problemas para estas otras actuaciones que, como bien ha dicho Álvaro, continuamos haciendo de sensibilización, de educación ambiental y de formación de todo tipo de personas de esta sociedad, y que tan importante es para todo lo que estamos hablando de la regulación. Gracias. Gracias. Otra intervención aquí delante. Sébastien Diette, Société Alcina en France. Alors moi, je voulais prendre la parole parce que je suis assez étonné par la teneur du débat qui clôture cette journée. Donc aujourd'hui, on faisait un peu le bilan de ce programme Myco-Sylva. Toute la journée, on a parlé de techniques sylvicoles, on a parlé d'un réseau de parcelles de démonstration. Et on conclut cette journée par cette table ronde sur l'intégration de la ressource mycologique dans la gestion forestière. Et là, on parle de contrôle, de législation, de fiscalité. Pourquoi pas, hein? Et donc, bon, moi personnellement, j'en tire deux conclusions. La première, c'est que probablement le programme Myco-Sylva a atteint ses objectifs techniques, qu'aujourd'hui on a les idées un peu plus claires sur les manières dont on peut gérer les espaces forestiers pour produire des champignons. Et donc, j'attends avec impatience la parution des manuels pour pouvoir appliquer ces techniques. Et deuxième conclusion personnelle, c'est que si on veut réellement faire de cette ressource un moyen pour le développement rural, c'est peut-être plus sur les aspects sylvicoles qu'il faut qu'on travaille. Je pense que c'était une des conclusions d'Alvaro Picardo. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur les aspects socio-économiques, sur la régulation. Voilà, peut-être qu'il faut qu'on change de point de vue dans les prochains programmes. Puis une dernière considération personnelle, suite à la présentation d'Alvaro Picardo, j'ai vraiment le sentiment que vous avez 30 ans d'avance, au moins sur la France. Sur les autres pays d'Europe, je ne m'avancerai pas, mais sur la France, c'est clair. Gracias. ¿Alguien de la mesa quiere intervenir? Bien, Luis y luego Baldomero. El jefe me ha dado permiso para extendernos un poquito más. Lo siento, Mario. Sí, bueno, soy Luis Díaz Balteiro de la Escuela de Montes de Madrid y bueno, yo quería un poco, aunque lo que se está hablando es muy interesante, pero yo creo que hay partes que mañana se van a ver con detalle, ¿no? Entonces yo quiero retomar un poco lo que está ahí puesto como título de la presentación, que habla de la integración del recurso micológico en la gestión, es decir, que hay gestión. Entonces, poco tanto hablar a nivel macro de todo lo que es la política y la fiscalidad, yo quiero aprovechar un poco la experiencia de dos personas relevantes como pueden ser Dave Pilch y Simon Egli, en el sentido un poco micro, en el sentido un poco de la gestión en el monte. Entonces, aquí estamos partiendo de una base, aunque Álvaro ha dicho que, bueno, que sería una segunda fase el tema de integrar más aspectos micológicos en la gestión, en los PORF, etcétera. Pero partimos de que ahora mismo tenemos el recurso que existe, pero que la gestión no se orienta, digamos, en la silvicultura especialmente hacia las setas. Esto se puede matizar, pero como norma general puede ser así. Entonces, yo quería preguntar o plantear tanto a Dave como a Simon si en sus países, digamos, la importancia del recurso micológico es tal que, por ejemplo, la silvicultura se orienta explícitamente a optimizar el recurso micológico, digo claras, digo si los montes que tienen producción de madera no tienen producción de hongos, si coexisten, si compiten con otros bienes y servicios. En definitiva, esa realidad, si es la misma en sus países o realmente tiene otros matices que igual son de interés para la audiencia. Muchas gracias. Simon y luego Dave. Yes, I can make it quite short. As I told you before, in Switzerland there is absolutely no relation between silviculture and mushroom resources. There is really no
I can't tell you any example of collaboration. It doesn't exist. It's a pity, but it's a reality. I've had a lot to think about in the last 20 minutes here. Likewise with Simon, but for opposite reasons, there are no examples of managing forests for mushrooms. One or two possible exceptions, some areas that are very, very productive and are supporting commercial harvesting for export markets. In those cases, the forest managers are keenly aware of the resource and are giving some attention to it, but they're not going out of their way to manage the forest for the mushrooms. In almost all of the western United States, there's a lot of emphasis on thinning forests, but it's for preventing wildfires. There were a lot of comments about Alvaro's going off in different directions from our talking about silvicultural management, but I want to counter that a little bit. Everything is in a broader context of the public society in which it occurs, and all of our issues revolving around the harvest of wild mushrooms in the United States all have all those components. They have components of regulation, they have components of taxation, they have components of rural economic development, they have all of those issues that Alvaro discussed are part and parcel of managing forests for mushrooms. And you can't pluck one part out of context without considering the others. A really good example is land ownership. I'll be talking tomorrow about the contrast between the eastern and western United States, how much land is private and how much is public, and how you manage for mushrooms differently depending on who gets the benefit. So I know our focus has been on managing forests for mushroom production, biodiversity, but it has to be kept in the context. Thanks. Gracias. Baldomero. No. Primero aquí delante. Si les parece, hacemos dos preguntas más. Bueno. Adelante, por favor. Sí. Bien. Bueno, soy Baldomero Moreno, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Quería pues sentir, como siempre, sentimos una fuerte alianza con Castilla y León, ¿no? Y con el gobierno de Castilla y León, porque estamos en la misma línea. Lo estuvimos desde el inicio, desde 2001, cuando empezamos ambos proyectos en las dos comunidades autónomas. Y ahora decir, pues, Álvaro, que felicidades por tu intervención, porque, bueno, en un aspecto clave como es la normativa, tenemos que ser prudentes, como ha dicho Álvaro. O sea, estamos inmersos ahora mismo, las administraciones públicas, en un procedimiento de agilización de los procedimientos administrativos. Esto nos lo pide Europa a España y a las distintas comunidades autónomas, nos lo pide oficialmente. Tenemos que agilizar los procedimientos para que cualquier ciudadano pueda realmente no tener tantas trabas ni tanta burocracia a la hora de conseguir autorizaciones para las que no haría falta ni siquiera tener esa autorización. O sea, tenemos que legislar sobre cuestiones clave dentro de la micología, sobre las cuestiones de la fiscalidad, sobre cuestiones de especies o modos de recolección que vayan en contra del recurso, pero no tenemos que hacer la vida imposible al resto de los ciudadanos recolectores, a las personas que porque recolecten 2 o 3 setas no pasa nada, ni nos tenemos que someter al mismo trámite administrativo, ni a las asociaciones micológicas, y tampoco tenemos que coger y sobrevalorar o sobreproteger a este recurso más de lo que realmente le corresponde. O sea, no pasa nada por recolectar setas si se recolectan bien.
son frutos a corto. Simplemente decir que hay que ser prudente y dedicar en la normativa a aspectos claves de los que estamos hablando y dejarse el resto de las cosas para ir desarrollando por normativas de menor rango como órdenes cuando vaya surgiendo en cada momento ese problema. Nada más. Gracias. Raquel. De todas maneras, en la línea que comentaba con gran acierto Luis, y siendo que mañana habrá una mesa redonda sobre regulación que seguramente incidirá en todos estos aspectos, les animaría también a centrarse más en aspectos directamente de gestión. Hola, buenas, soy Raquel Tobar, vengo de Navarra. Y bueno, al hilo de lo que le planteabas, ¿no?, a David y a Simon sobre la integración del recurso micológico en la gestión forestal, bueno, en Navarra ya existen un par de proyectos de ordenación forestal en el cual se ha incluido como objetivo el aumento de la producción micológica, sacrificando calidades de estación de madera, bueno, y mediante estudios previos pues se ha logrado definir objetivos de ciertos cantones, ¿no?, para el aumento de la producción micológica. Y sin más, para que este tipo de integración sí que en algunas zonas se está integrando a través de proyectos de ordenación forestal. Gracias, Raquel. ¿Alguna otra intervención? Aquí delante, a la izquierda. Sí, buenas tardes. Yo soy Fortunato Garza, vengo de México. Y nada más para pues hacer un comentario. En México la problemática micológica es muy semejante, aunque no tenemos obviamente la producción de trufas y todo esto que ustedes tienen muy avanzado por mucho tiempo. Sin embargo, hay algunas cuestiones que son muy similares. Entonces, a nivel nacional se tuvo que crear una ley de equilibrio ecológico bajo la cual se tuvo que manejar a las especies en general, de plantas, animales, hongos, etc. Entonces, esto para dar inicio a un programa de protección y conservación y manejo. Posteriormente, un organismo que se llama Semarnat, que es la Secretaría de Manejo de los Recursos Naturales, implementó un programa que le llaman UMAS, que son unidades de manejo sostenible. Entonces, cualquier rancho que quiera trabajar, por ejemplo, de manera cinegética, pues tiene que hacer una UMA. Y esta unidad de manejo tiene que seguir procedimientos bien conocidos para poder que se le dé de alta. Entonces, bajo ese criterio se maneja principalmente la fauna silvestre. Pero yo he insistido con estas mismas autoridades de Semarnat que el recurso micológico puede entrar en UMAS, unidades de manejo sostenible, que están bien delimitadas y se pueden hacer unidades de desarrollo comunitario. Y esto a fin de que haya transparencia en el manejo de los recursos y que pueda haber una fiscalización. Es nada más un comentario de cómo pudiera haber una salida propia a esto, porque pues el recurso que se maneja económico es muy grande. Entonces, al estar sin transparencia, crea muchos conflictos, ¿no? Y hacia el futuro, pues puede haber conflictos mayores por lo económico. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí. Perdón, ¿quieres intervenir, Dave? I wanted to make one response to Fortunato. You know, I mentioned the importance of land ownership in how regulations are designed, how management is designed.
I gave two examples, public land and private land. But a lot of Fortunato's example, I believe, is communal land. Not okay. I know of some examples in Mexico where it's communal land, native tribes that own that land. That occurs in the United States too. We have Indian reservations where they manage their land communally for communal benefits. And that also is another example of the way in which the value of the mushrooms can be shared. So I just wanted to interject that. Gracias. Por favor. A mí me gustaría saber si... ¿Te puedes identificar, por favor? Sí, soy Carmen y vengo de Aragón, de Teruel. Me gustaría saber si en Castilla y León existe un plan de gestión de la biomasa forestal y en ese caso si han tenido en cuenta el impacto micológico. Sí existe el plan, está aprobado por el Gobierno desde enero de este año, es el plan de acción de la bioenergía de Castilla y León, más o menos. Lo tengo encima de la mesa porque vamos a Argentina a comentar el plan, pero no ha tenido en cuenta el efecto micológico, la verdad. Lo que hemos tenido en cuenta es la repercusión en el mercado de la madera, que va a ser muy, muy potente. Pero yo no sé si tendríamos información para valorar en qué grado va a afectar. Desde luego lo que sí esperamos y confiamos es que nos permita sobre todo movilizar montes que actualmente no tienen gestión. En Castilla y León tenemos 700.000 hectáreas de lo que llamamos matas leñeras, que son los bosques de Quercus, de Quercus pyrenaica, Quercus faginia y Quercus silex, que servían para dar energía a los pueblos y que desde hace 40 años están abandonados. Y lo que el plan quiere sobre todo es aumentar esto y aumentar el porcentaje de cortas. Y yo creo que en línea con lo que estamos diciendo de que la gestión puede aumentar la producción. Y yo sí quería añadir, en línea con lo que se planteaba para Suiza y aquí, yo encuentro muchos ingenieros que son bastante sensibles a la hora de proyectar las claras, que tenemos un programa muy potente de claras, al efecto, a la repercusión en la micología, porque es que los vecinos casi se preocupan más, estoy pensando en Zamora, en el efecto en la producción de níscalos casi que de lo que ingresan ya por madera. Pero en gran medida esto lo han visto por la primera clara, porque con la primera clara abrimos el pinar, aumentó la producción y entonces dicen, caray, ojo a la segunda clara, que esto nos interesa mucho, ¿no? Y por lo menos ya hay esa sensibilidad y esa cautela y ese atender a ello. ¿Alguna última intervención del público? Fortunato. Bueno, nada más para algo que se me olvidó. En el caso de los permisos para recolecta científica, existe el Instituto Nacional de Ecología, que es el que los puede proporcionar, y son muy diferentes a los permisos de colecta para negocio. Entonces, cuando es por investigación, pasan por el Instituto Nacional de Ecología, siempre y cuando haya un proyecto de investigación que lo soporte. No se dan permisos para hacer investigación solo por modo propio, vaya. Gracias. Fernando o Jan, última intervención y luego daríamos la palabra si quiere intervenir alguien de la mesa alargada. Sí, bueno, yo volviendo un poco a la idea tan acertada que comentaba antes Luis, ¿no?, de volver a centrar el debate pues en lo que es la integración del recurso micológico en la gestión forestal. Yo quería preguntarle a José Antonio si en Cataluña tú tienes idea, que bueno, aquí en Castilla y León nosotros, creo que Álvaro estará de acuerdo, pensamos que los planes de ordenación de los recursos forestales pues una herramienta buenísima precisamente para integrar todos estos criterios de gestión micoselvícola que después van a ser de aplicación o pueden pasar incluso a normativa de aplicación a los planes de ordenación de los montes. ¿Hay algún ejemplo? Hemos trabajado, por ejemplo, en el plan de ordenación de los recursos forestales de Almazán, en el POS de Almazán, donde ahí ya se han generado criterios y se han aplicado criterios micoselvícolas
específicos, tanto en lo que se refiere a la selvicultura trufera como, por ejemplo, pues en otros aspectos referentes a los pinares productores de lactarios deliciosos y cómo incrementar esa producción y diversificarla. Entonces, la pregunta que yo te hago es si en Cataluña tú conoces algún ejemplo, si tenéis elaborados, si se están elaborando esos planes de ordenación de recursos forestales y si han considerado ya esos criterios que, bueno, pues caminan en la línea, ¿no?, de la que estamos hablando aquí, de integrar el recurso en la gestión. Tal vez, como moderador, me lo puedo permitir, le pasaría la palabra a Teresa Cervera, que es del Centro de la Propiedad Forestal, por tanto es representante de la Administración y seguramente pueda contestar. Aquí detrás. Hola, buenas tardes. Bueno, de hecho lo que estamos haciendo en Cataluña es unas orientaciones de gestión forestal sostenible que estamos trabajando a nivel de tipología forestal arbórea y que se están intentando adaptar a nivel de planificación de escala monte. En estos momentos hemos elaborado ya unas cuantas sobre pinos silvestres y en estos modelos los que sí que tienen en cuenta es temas de integración, madera, prevención de gran incendio forestal. O sea que un poco en este sentido estamos trabajando en la multifuncionalidad de la gestión y en este sentido cambiando un poco la silvicultura clásica por una silvicultura que integre otros parámetros, otros objetivos. Y para este año siguiente hemos empezado justamente a colaborar con el Centro Tecnológico para hacer unas orientaciones de producción de madera y producción micológica. En este sentido vamos a ver si saldrán, si con los modelos que tenemos ahora de producción y prevención de incendios se puede añadir uno siguiente, uno nuevo, de producción micológica y en este sentido ver si podemos ir a producción madera, a producción micológica o equilibrio madera y setas, ¿no? En esto se está haciendo a escala de monte para que en cada rodal se pueda escoger el objetivo preferente de esta gestión. A nivel de momento la planificación va a otro nivel, ¿no? Y por tanto solo es temas más de producción de zonas, no tanto de orientación de gestión. Gracias. Comentar simplemente a nivel de anécdota que el primer Plan General de Política Forestal que regulaba lo que es la política, las grandes orientaciones de la política forestal de Cataluña, que de hecho ya caducó hace unos cuantos años y que creo que iba del año 95 al 2004, el primer Plan General de Política Forestal, contemplaba como una de las acciones estratégicas regular una normativa a nivel de gestión micológica, ¿no? Porque era uno de los grandes recursos y una de las grandes demandas. Y el Gobierno, como decía antes, pues no se atrevió. El problema de Cataluña es Barcelona, es decir, hay 6-7 millones de habitantes, pero casi todos están concentrados en la metrópoli de Barcelona y entonces yo daba juego en la moderación de esta mesa a todos los aspectos sociológicos, porque realmente, por ejemplo, a nivel de Cataluña es el trabajo sociológico que muy bien han hecho en Castilla y León, de sensibilización, de investigación, de educación, la que está permitiendo avanzar en realmente la integración. Nosotros, aunque tengamos estas herramientas, luego el reto será, evidentemente, ser capaces de divulgarlas, ser capaces de avanzar en este sentido, ¿no? Y por eso nunca se ha acabado de introducir o de desarrollar este gran reto aprobado por el Parlamento, de desarrollar toda una serie de regulación a nivel de micología. ¿Alguna intervención de los miembros de la mesa? ¿Alguna última consideración antes de cerrar? Perdón, Jan, última. Très bien. Oui, juste, moi je voulais faire une toute petite intervention pour faire un lien avec Mycosilva d'une part, et d'autre part pour faire un lien avec des projets qu'on a déposé déjà un Interreg C en avril, et puis on prépare
quelque chose sur le pourtour méditerranéen, en particulier avec la Tunisie et d'autres pays. Parce que c'est vrai que vous avez une avance considérable sur ces aspects-là. Je rejoins Sébastien sur ce point. Alors, avec Miko Silva, on a eu une semaine d'éducation ambientale. Maria en a parlé ce matin. Et c'est vrai que pendant une journée, en particulier, on a travaillé sur les représentations qu'on avait chacun, français, espagnol, portugais, des champignons, de la cueillette. Et c'est des représentations qui sont différentes. Et ça nous laisse entendre et que pour les prochains projets, on aimerait associer nous des ethnologues, des sociologues, et c'est ce qui va être fait. Il y a par exemple au Conservatoire botanique de Midi-Pyrénées, qui est partenaire de Miko Silva, il y a une ethnologue qui travaille sur les questions de cueillette, parce qu'en France, on ne peut pas, bien sûr, ce plan-là, c'est incroyable, et il va falloir que les représentations des populations changent complètement, qu'on passe d'un produit complètement sauvage et libre, avec un droit d'usage plurimillénaire, peut-être, vers quelque chose qui soit lié à la gestion, qui soit lié à un produit alimentaire, qui soit... Donc cette modification des représentations, elle suppose d'abord, si on veut agir sur la modification des représentations, il faut qu'on connaisse bien ces représentations. Et on ne les connaît pas bien en réalité. Il faut faire des enquêtes très, très appuyées, etc. Bon, tout le monde sait cela, mais il faut encore faire ce travail, je crois. Et donc, par exemple, sur la Tunisie, on prévoit de faire un travail comme ça, parce que sinon, ça ne peut pas marcher, bien sûr, etc. Voilà. C'était juste... Gracias. ¿Alguna última intervención de los miembros? Simon, Juan Andrés, Dave. I would like to say that I really learned a lot during these days, and in the Miko Silva project from the Spanish colleagues, the French and the Portuguese colleagues in this project. And somebody said before that Alvaro is thinking 20 years ahead, if I understood right. And I think that's correct. I think in a positive sense, because very much is done. Basic work, and it's really a basis to go on, and I'm really impressed. I think other countries can learn a lot. Juan Andrés. Que creo que es que esta reunión y este simposio está siendo muy fructífero, incluso más que los anteriores, que fueron positivos, y yo creo que ha sido un avance muy grande. Era ya la impresión, al hablar con gente, y esto, en fin, hay que dar las enhorabuenas correspondientes a todos los que han colaborado de los distintos países, ¿no? Entonces, esto, yo creo que el avance ha sido muy grande y no es por echar flores al personal, ¿eh? Creo que es sincero. Dave, some comments, final comments? Yes. I mentioned earlier the fact that it seemed like this project was very successful because it incorporated many different perspectives on the issue of myco-silviculture and the management of forest or mycological resources to their greatest benefit for society. There was something that Alvaro mentioned about including everybody in the development of the plans, and that struck a note with me because it's something that is right now becoming critical in U.S. management of federal resources, timber or forest resources. There has been a lot of resistance on the part of rural communities to the decisions that the government has made about how forests should be managed. And the movement that's happening right now, and it's supported by politicians and legislation, is that the government will take into account what everybody is interested in. And the way, what they're calling it is collaboration.
and that all stakeholders, everybody that has an interest in the management of a particular resource, will be involved in making decisions about how that resource will be managed. Collaboration is a time-consuming, lengthy process, because the goal is to, if not get everybody to agree, at least have everybody understand each other's perspectives and arrive at a solution that everybody's willing to accept. And by doing so, you get the support of everybody that's involved. So I agree, it's a longer time frame to really do it correctly, but unless you involve everybody from every perspective that has an interest in the resource, you're not going to have a good solution unless everybody's involved. So that's my plug. Thanks. Gracias, Álvaro. ¿Algo sobre el marisqueo, chatarra, setas? No, yo creo que es suficiente el reto que tenemos con la incorporación del recurso micológico, y lo que verdaderamente parecía una utopía hace 10 años, yo creo que ahora lo vemos al alcance. Y la clave está en trabajar juntos. Y yo creo que el proyecto Micosilva nos parece muy positivo, porque verdaderamente, aunque hemos estado más centrados los gestores en estos otros aspectos que yo quería resaltar, es fundamental tener a gente trabajando en preparar los criterios que, cuando tengamos el sistema de regulación, inmediatamente tendremos que pasar a aplicar. O sea que yo creo que la clave es que hay que estar trabajando con muchos palillos distintos y no se puede descuidar ninguno, porque si avanzas en fiscalidad pero no tienes una selvicultura adecuada, o en fin, que hay que trabajar en todas las líneas para que el resultado sea sólido. Muy bien, pues gracias a todos por su participación, por esta discusión, que yo resumiría un poquito que desde la utopía hasta la realidad, ¿no?, en cuanto a esta integración del recurso micológico en la gestión forestal. Muchas gracias a todos.